Bueno, Juli, te voy a presentar, así puedes arrancar con tu presentación. Julieta Mancini, licenciada en nutrición, hoy nos va a hablar sobre la anemia en las personas mayores. Bueno, Juli, eh, primero que nada agradecerte en este primer webinar. Esperemos que todo salga bien. Bueno, Juli es miembro del Grupo de Estudio de Nutrición de Personas Mayores. Es miembro adherente de la SAG y ex integrante del Comité del Adulto Mayor en Sociedad Argentina de Nutrición. Trabaja como nutricionista de planta del Hogar Ledorvador. Todo este espacio es para vos. Estamos acá, Juli, en el chat. Vamos a mutearnos como para que vos puedas hablar, no se haga eco y puedas dar tu presentación. Gracias por estar. Hola a todos, ¿ahí se escucha? Hola, no sé si se escucha bien. A ver si alguien me responde por el chat si está saliendo bien el audio, porque bueno, tuvimos algunos inconvenientes técnicos. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Primero que nada agradezco a Academia Ledorvador por la convocatoria para poder compartir esta presentación con ustedes en esta tarde. ¿Se ve la pantalla compartida? Perfecto, ahí hay un poco de delay, pero bueno, vamos a avanzar entonces. Cualquier cosa me frenan, ¿sí? Bueno, el tema que nos convoca en esta tarde es anemia en las personas mayores. Vamos a estar hablando de los tipos, las causas y estrategias desde un punto de vista nutricional. Bueno, en cuanto a la agenda vamos a hablar de qué es la anemia y por qué, cuál es la importancia, por el motivo por el cual abordar este tema, por qué afecta tanto a las personas mayores. Vamos a también hablar del hierro y otros nutrientes clave, cómo prevenir la anemia con nuestra alimentación y también señales de alerta y cuándo debemos consultar con un médico, profesionales de la salud. Bueno, primero vamos a definir qué es la anemia, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud define a la anemia como una afección en la que el número de glóbulos rojos o la concentración de hemoglobina es inferior a lo normal, ¿sí? Estos valores son los que generalmente nos piden en los análisis de laboratorio.
Entonces podemos decir que la anemia se produce cuando hay disminución en la cantidad o en la calidad de glóbulos rojos o de hemoglobina, ¿sí? La hemoglobina es una proteína encargada de transportar el oxígeno a través de la sangre, a través de nuestro torrente sanguíneo. Entonces, si esto se ve alterado, como consecuencia, nuestros órganos y tejidos van a estar recibiendo menos oxígeno del necesario. Esto va a hacer que se vea afectada la energía, la fuerza en nuestro cuerpo y el bienestar en general. Bueno, acá les traje, para que podamos ver, ¿sí?, dos imágenes. Esto sería un glóbulo rojo, ¿sí? Fíjense en que es de forma circular. Y acá tenemos lo que sería cuando está en concentración normal en nuestra sangre y cuando tenemos anemia. Pueden ver que hay menos cantidad o se puede ver afectada también lo que es la forma, ¿sí?, la morfología. Bueno, la anemia entonces es un problema más frecuente de lo que parece, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, acá tenemos algunos datos. En el mundo hay más de 2.000 millones de personas que tienen déficit de hierro, ¿sí?, que tienen el hierro disminuido. Esto representa aproximadamente un 25% de la población, ¿sí? Son cifras realmente preocupantes. También es importante porque encontramos que entre un 10 a un 11% de hombres y mujeres mayores de 65 años tienen anemia. Este porcentaje asciende a un 20% en personas mayores de 85, ¿sí? O sea, es decir, que vemos que a medida que avanza la edad, tenemos mayor riesgo de padecer anemia. Y este porcentaje aún es más grande todavía en personas mayores institucionalizadas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? En adultos mayores que viven, por ejemplo, en residencias. ¿Y cuál es el impacto que tiene en la vejez? Bueno, tenemos diferentes estudios que asocian la anemia en las personas mayores con menor fuerza y movilidad. Entonces esto termina haciendo que tengamos más riesgo de caídas, ¿sí? Y sabemos que las caídas a repetición aumentan el riesgo, por ejemplo, de fracturas. También es importante porque cuando hay anemia puede traer como consecuencia un deterioro cognitivo y funcional. También va a haber mayor fragilidad. ¿Y qué es la fragilidad? Bueno, nosotros cuando hablamos de fragilidad en las personas mayores nos referimos a la capacidad que tiene nuestro cuerpo, nuestro organismo, de sobreponerse a diferentes situaciones adversas que pueden ocurrir, ¿sí? Por ejemplo, no sé, una internación, ¿sí? O algún problema de salud, digamos, que tengamos agudo en el momento, como puede ser una gripe, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de que una persona mayor está en estado de fragilidad, es que esta capacidad de adaptación del cuerpo está disminuida. Y también, bueno, la anemia puede traer más hospitalizaciones y mortalidad, ¿sí? Estos estudios dieron asociación. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Es decir, las señales de alerta que tenemos que tener en cuenta. Cuando, por ejemplo, empezamos a sentir cansancio extremo, ¿sí? Nos notamos más cansados de lo habitual, o tenemos somnolencia, que es cuando uno, nada, le da como sueño, ¿sí?, repentino, y antes no le pasaba. También tiene que ser una alerta si se siente mareos o pérdida de equilibrio, las manos y los pies fríos, es decir, las extremidades más frías, con pérdida de temperatura, cuando hay confusión o dificultad para concentrarse, palidez en piel y mucosas, falta de aire al hacer esfuerzos, por ejemplo, al salir a caminar o al subir una escalera, palpitaciones y o taquicardia, ¿sí? Y acá también es importante diferenciar. Palpitaciones es cuando uno siente la sensación de los latidos del corazón en el cuello, garganta o pecho, ¿sí? Puede haber esa sensación de palpitaciones cuando hay anemia.
O también taquicardia, que ahí sí es el aumento de la frecuencia cardíaca. Se dice que hay taquicardia cuando la medimos y tenemos más de 100 pulsaciones por minuto en reposo. Y otro signo también de alerta es cuando la persona experimenta menor apetito, ¿sí? Empiezan a disminuir las ganas de comer. Entonces, bueno, ahora ya vimos los síntomas, las pautas a tener en cuenta de alarma, y ahora vamos a meternos más de lleno en lo que son las anemias. Tenemos dos tipos de anemias, ¿sí? Pueden darse por causas deficitarias, es decir, cuando nos falta alguno de estos nutrientes, que ahora vamos a desarrollar, o de causa inflamatoria, ¿sí? Si es deficitaria puede ser por falta de hierro, que es la más frecuente, la más común, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, por cuando hay sangrados, ¿sí? Por ejemplo, alguna hemorragia digestiva o alguna herida que sangre de manera crónica. También puede darse por mala absorción, ¿sí? Sabemos que con la edad se dan diferentes cambios fisiológicos, es decir, digamos, normales o esperables, que van haciendo que disminuya la absorción a nivel intestinal. Pero también puede darse por baja ingesta, porque no nos alimentemos de manera correcta. Y eso lo vamos a ver en la charla un poco más adelante, vamos a desarrollarlo y ver estrategias para mejorarlo. También puede ser por déficit de vitamina B12. ¿Sí? Podemos tener anemia por falta de esta vitamina, que puede ser por consumo insuficiente, también a veces en casos en los que hay gastritis, ¿sí? O como decíamos, bueno, en síndromes malabsortivos. Y también puede haber anemias por falta de B9 o ácido fólico, ¿sí? También por consumo insuficiente o por esta malabsorción que aumenta con la edad. Y después tenemos anemias de causa inflamatoria, que puede ser, por ejemplo, cuando hay enfermedades infecciosas, ¿sí? Virales, bacterianas. También puede darse en enfermedades, patologías crónicas, como la artritis reumatoidea, el lupus, una colitis ulcerosa, en enfermedad renal, cuando hay tumores malignos, en enfermedad hepática y también en EPOC, en enfermedad pulmonar obstructiva. Entonces ahora nos vamos a centrar, ¿sí?, en los tipos de anemia por déficit de hierro, ¿sí? Con respecto al hierro, es un mineral clave que está presente en nuestro organismo, almacenado principalmente en hígado, vaso y médula ósea, ¿sí? Algunas de las funciones, el hierro forma parte de lo que es la hemoglobina, que como vimos anteriormente es una proteína que transporta el oxígeno en nuestro cuerpo a través de la sangre, ¿sí? Con los glóbulos rojos a través de la sangre. Y también forma parte de la mioglobina, que es otra proteína que se encuentra en nuestros músculos y lo que hace es almacenar el oxígeno. También el hierro va a intervenir en procesos de producción de energía en nuestras células. Y también a su vez participa en la formación de hormonas y de tejido conectivo, como son los tendones, los ligamentos. Entonces, ven que el hierro es un mineral muy importante, que tiene funciones, interviene en funciones vitales para nuestro cuerpo, para que nuestro organismo funcione bien, y es clave para la producción de energía. Ahora, el hierro lo encontramos de dos formas diferentes en los alimentos, ¿sí? Nosotros vamos a incorporarlo a través de los alimentos que consumimos con la dieta y se va a absorber principalmente en el duodeno, que es la primera porción, la primera parte de nuestro intestino delgado. Dependiendo de qué tipo de hierro sea, porque tenemos dos, el hierro hemo, ¿sí?, y el hierro no hemo, dependiendo del tipo de hierro es que va a darse una absorción mayor o menor. Sobre el hierro hemo podemos decir que está en alimentos de origen animal, como son las carnes rojas, de vaca, de cerdo, carne de pollo, pescado. La absorción es un poco mayor que en el hierro no hemo, ¿sí? En promedio se absorbe entre un 15 a un 35%.
y la absorción se ve poco afectada si se consume junto con otros alimentos. Ahora, el hierro no hemo lo encontramos en alimentos de origen vegetal, como las legumbres, las semillas, vegetales de hoja verde. La absorción es un poco menor, es del 2 al 20%, pero acá hay un dato importante que pueden ir anotando, ¿sí? Mejora cuando lo combinamos con vitamina C. Y la absorción de este tipo de hierro sí depende mucho de lo que se consume junto con estos alimentos fuentes de hierro, ¿sí? Acá tenemos aliados y enemigos de la absorción del hierro, es decir, alimentos que actúan como facilitadores y otros que actúan como inhibidores, disminuyendo la absorción. Entonces, vamos primero con los facilitadores que van a mejorar esta absorción del hierro. Tenemos al ácido ascórbico, más conocido como vitamina C, que lo encontramos en cítricos, por ejemplo, naranja, pomelo, mandarina, limón, también en el tomate, en el ají, ¿sí? En los pimientos. Entonces, una de las estrategias para mejorar esta absorción del hierro es, por ejemplo, acompañarlo con alguna fruta cítrica. Tenemos también el ácido cítrico y el ácido láctico, que son facilitadores. El ácido acético, que lo encontramos muy fácilmente en el vinagre de manzana, entonces podemos añadir vinagre de manzana a las preparaciones y esto va a hacer que mejore la biodisponibilidad, la absorción del hierro y también la fructosa. Y después, con respecto a los factores inhibidores, tenemos al café, el té, la yerba mate y el cacao, ¿sí? Porque contienen taninos. Entonces, lo que se recomienda es espaciar, esperar 60 minutos aproximadamente después de haber comido para consumir estas infusiones, ¿sí? También los lácteos y el calcio, entonces lo ideal sería evitar combinarlos en la misma comida. Los fitatos actúan también como inhibidores que están presentes en cereales integrales, en legumbres, y los oxalatos y el exceso de fibra. Ahora bien, nos preguntamos, ¿es posible cubrir el requerimiento de hierro o es algo muy complicado? Bueno, con respecto a la recomendación, lo que debemos cubrir por día, nosotros debemos aportar con nuestra alimentación en personas mayores de 60 años 8 miligramos de hierro por día, ¿sí? Ahora vamos a ver con ejemplos prácticos que con una alimentación variada, donde se combinen bien los alimentos, respetando al menos 4 comidas en el día, se puede alcanzar, incluso superar este requerimiento, ¿sí? No es muy inalcanzable. Y esto lo logramos tanto en patrones de alimentación omnívoros como vegetarianos, ¿sí? Es decir, tanto en personas que consumen carne como en personas que llevan una alimentación vegetariana, vegana o basada en plantas, es posible cubrir este requerimiento. Acá, siempre que doy alguna charla, alguna capacitación, me gusta traer ejemplos prácticos para que uno se pueda llevar, ¿no? Y bueno, y aplicarlos en el día a día, en la diaria. Entonces acá les traje 2 ejemplos, uno de alimentación omnívora y otro de alimentación vegetariana, para que vean cuánto hierro estamos aportando. Acá planteé, por ejemplo, en alimentación omnívora un desayuno en el cual se puede consumir un vaso de leche con una tostada de pan integral con mermelada. De almuerzo, un bife con puré de papa y de postre una banana. De merienda, un té acompañado con un yogur con frutillas. Y en la cena, una ensalada completa de tomate, lechuga y atún. Y de postre, una fruta cítrica, que puede ser en este caso, bueno, puse una mandarina, ¿sí? Con estos alimentos estamos cubriendo 16,6 miligramos de hierro. Estamos aportando. Y recuerden que la recomendación es de 8 lo que debemos cubrir. Entonces acá estamos aportando el doble. Y en el otro ejemplo, el de alimentación vegetariana, tenemos como desayuno
también un vaso de leche, en este caso con avena y frutos secos. En el almuerzo, un arroz con lentejas y de postre una banana. En la merienda, té acompañado con un pan con mermelada. Y en la cena, ensalada de tomate, espinaca y tofu. Y de postre, de nuevo, una fruta cítrica que elegimos una naranja, ¿sí? En este caso estamos aportando 19,6 miligramos de hierro, ¿sí? Vean que inclusive aportamos un poco más que en el ejemplo anterior donde sí había carne. Esto como para demitificar un poco el hecho de que sí o sí hay que consumir carne si tenemos un diagnóstico de anemia, ¿sí? Bueno, y otros dos nutrientes que no hay que olvidar y que los mencioné anteriormente, en las anemias por déficit, son la vitamina B12 y el ácido fólico o vitamina B9. La vitamina B12 la encontramos en alimentos de origen animal, en carnes, huevos, lácteos y bueno, también en alimentos fortificados, ¿sí? En personas mayores se puede necesitar de suplementación oral, y por eso siempre es importante el consultar con el médico si es necesario el uso de algún suplemento de hierro. Y vamos a necesitar sí o sí suplementarla si seguimos un patrón de alimentación vegetariano o vegano, porque bueno, la fuente precisamente son alimentos de origen animal. Con respecto al ácido fólico, las fuentes son los vegetales de hojas verdes, las legumbres, huevo, frutos secos, alimentos cítricos y palta. Y otro punto importante es que el ácido fólico es más estable, se conserva mejor en alimentos frescos que en preparaciones muy cocidas, ¿sí? Porque bueno, la cocción hace que se pierda un poco de esta vitamina. Consejos prácticos para el día a día, ¿sí? Sumamos a lo que ya venimos hablando. En primer lugar, comer variado, como dijimos, ¿sí? Cuantos más colores, cuanta más variedad de frutas, de verduras consumamos, mejor va a ser nuestra alimentación. Y respetar al menos 4 comidas al día, ¿sí? Si hacemos menos de 4 ingestas, no vamos a poder llegar a cubrir todos los requerimientos que tenemos, además de hierro, del resto de vitaminas y minerales. Otro consejo, evitar combinar, como dijimos, el hierro con lácteos o calcio en la misma comida, ¿sí? A veces es medio difícil porque, bueno, estamos acostumbrados a consumir algún lácteo, quizá en desayuno, en merienda, pero, bueno, saber que si en la misma ingesta estamos consumiendo un alimento fuente de hierro, se va a ver un poco disminuida esa absorción. Como dijimos, también esperar más o menos 1 hora luego de hacer una ingesta para tomar café, té, mate o cacao. Combinar alimentos fuente de hierro con vitamina C, ¿sí? Por eso en el ejemplo anterior pusimos frutas cítricas y también utilizamos el tomate. Agregar vinagre de manzana a las ensaladas. Acuérdense que dijimos que se modifica la forma química del hierro, ¿sí? Pasa al estado que se dice ferroso y aumenta esa absorción de hierro. Y otro consejo importante es remojar las legumbres, ¿sí? Remojarlas entre 4 a 8 horas aproximadamente antes de cocinarlas. Entonces las dejamos en remojo, después desechamos esa agua de remojo y pasamos a la cocción. Esto va a hacer también que aumente la absorción del hierro, le va a facilitar. Bueno, para traer una novedad, ¿sí? Del último tiempo que encontró, digamos, la ciencia, ¿sí? En evidencia científica, les traje un estudio español, ¿sí? Que habla de que cuando el equipo médico indica hierro por vía oral, es decir, cuando indica un suplemento, una opción es tomarlo cada 48 horas en una única toma matutina por la mañana, ¿sí? Encontraron que esto logra una absorción
similar o inclusive mayor que la toma de dosis diaria, ¿sí? Y que trae menos molestias digestivas. Esto, bueno, se los quise traer porque a veces nos llega a consultorio pacientes con esta inquietud de que tienen que utilizar un suplemento de hierro, pero les trae alguna molestia a nivel, digamos, gástrico, ¿sí? O intestinal. Entonces esto sería una alternativa para charlar con el médico y quizá es viable utilizarla, ¿sí? Y también encontraron que en personas mayores las dosis bajas, ¿sí? Entre 15 y 50 miligramos, resultaron igual de eficaces que dosis mayores y con mejor tolerancia. Bueno, acá, como pueden ver, hay varias imágenes. A mí me gusta utilizar mucho las imágenes en las presentaciones. Acá les traje a varios adultos mayores, ¿sí? Y vieron que también durante las diapositivas de la charla fuimos viendo otras imágenes más. Debemos recordar siempre que las personas mayores son un grupo muy heterogéneo, ¿sí? Es decir, todos tenemos distintas realidades, vivencias, distintos tipos de alimentación, y todo esto debemos tenerlo en cuenta, cada característica de cada persona, para que el tratamiento sea individualizado, ¿sí? Es decir, no hay una única dieta para todas las personas, sino que tiene que estar adaptada y tiene que estar bien individualizada. Entonces, también debemos tener en cuenta en la persona mayor, por ejemplo, si tiene piezas dentales, si las conserva todas o si tiene falta de algunas, si utiliza prótesis, ¿sí? Si es fija, no. También debemos tener en cuenta dónde come, ¿sí? Con quién realiza las ingestas, dónde come habitualmente. Si hace él mismo las compras o quizá un asistente o quizá un familiar, un amigo. Si tiene dificultades para tragar o digerir, ¿sí? Lo que denominamos disfagia. Ahí vamos a tener que adaptar las consistencias de los alimentos. Si tiene dificultades en el control del peso, ya sea si tiene exceso de peso o si por el contrario tiene pérdidas de peso involuntarias, si tiene pérdida de masa muscular. Debemos tener en cuenta también cuántas comidas hace al día, ¿sí? Si hay presencia de apetito o no. Muchas veces nos encontramos con personas o con pacientes que vienen sintiendo una pérdida de apetito y es importante que esto lo preguntemos, lo detectemos. También preguntar si sigue alguna dieta en particular, ¿sí? O si tiene alguna intolerancia digestiva. Si consume líquidos, qué cantidad, cuáles, ¿sí? También tener en cuenta si consume alcohol, si consume café, té, jugos, si se hidrata bien en general. También debemos tener en cuenta el estado de ánimo, que es muy importante, si esto nos va a influir en el apetito. Entonces, también tenerlo en cuenta, preguntarlo, o preguntar si a las personas cercanas. Y por todo esto que venimos charlando, es que es fundamental el trabajo en equipo interdisciplinario, ¿sí? Es decir, nutrición, si los nutricionistas trabajamos junto a, obviamente, médicos y el médico geriatra y de distintas disciplinas, junto a enfermería, junto a kinesiología, fonoaudiología, por ejemplo, para ver si hay trastornos deglutorios y cómo adaptar las consistencias, junto a odontología, por ejemplo, para ver todo el tema del uso de prótesis, la higiene bucal también, junto a psicología, trabajo social, cocina. Es clave el trabajo en equipo. Entonces, en síntesis,
Cubrir el requerimiento de hierro es posible, ¿sí? Manteniendo una alimentación variada, combinando bien los alimentos, respetando, como dijimos, al menos 4 comidas al día. De esa forma vamos a poder prevenir y acompañar el tratamiento de la anemia. Bueno, les agradezco mucho por la atención y quedamos abiertos a cualquier duda, comentario, sugerencia. Gracias, Juli. Sabes que tenemos algunas preguntitas en el chat. Sí. ¿Te las hago? Dale, perfecto, sí. Bueno, hay 2 preguntitas que yo rescaté, después está Lore también en el chat rescatando algunas. La primera, ¿qué alimentos se recomiendan priorizar cuando una persona mayor tiene anemia por déficit de hierro? Y la otra, ¿el café descafeinado también disminuye la absorción del hierro? Bien, bueno, vamos con la primera entonces. ¿Qué alimentos se recomiendan? Bueno, si la persona consume carnes, ¿sí? Si consume alimentos de origen animal, puede consumir carne de vaca, carne de pollo, pescado, también puede consumir lácteos, ¿sí? Bueno, y obviamente vegetales también. Y si no consume carnes, recomendamos lo que son las legumbres, ¿sí? No solo las lentejas, sino también bueno, los porotos, los garbanzos. De lentejas hay muchas variedades, ¿sí? No solo los lentejones que conocemos, sino las lentejas turcas. Lo ideal es ir combinando la mayor cantidad de alimentos posibles. La quinoa también, ¿sí? La quinoa la podemos utilizar en rellenos, en guarniciones, la podemos utilizar como snack. Son alimentos que aportan hierro. Y sobre todo también poner en práctica estas estrategias que fuimos viendo para mejorar la absorción. ¿Sí? Esto que decíamos de combinarlo con una fruta cítrica o con un jugo de naranja o agregarle limón a las ensaladas, a las carnes o vinagre de manzana, ¿sí? Evitando tomar las infusiones que disminuyen la absorción ni bien terminamos de comer, ¿sí? Son todas estrategias que van a hacer una diferencia en lo que es la absorción del hierro. Pero siempre también recordar que quizá necesitamos una suplementación, ¿sí? Eso es la primera pregunta. Y la segunda, me recordás, era sobre el café descafeinado, ¿no? Exacto. Sí, el café descafeinado sí se puede consumir, no va a disminuir la absorción del hierro al igual que el café común que contiene cafeína y taninos. Sí, así que en ese sentido sería mejor. Y otra estrategia también es para reemplazar un poco el café o aquellas personas que quieren tomar una infusión inmediatamente después de comer, la malta, ¿sí? Que es muy similar al café y no va a estar disminuyendo la absorción y a su vez también viene reforzada, enriquecida con algunas vitaminas y minerales. No sé si hay alguna otra pregunta más. Hay tiempito para una más. Para que la... dice, en una residencia de larga estadía, ¿qué estrategias nutricionales podrían ser más efectivas para prevenir la anemia? Bien, bueno, sí, yo me desempeño como nutricionista hace ya 13 años en residencias, así que es algo que los nutris hacemos a diario, ¿sí? El tratar de prevenir las anemias con lo que es la alimentación dentro de la institución. Y sinceramente tratamos de aplicar estas estrategias. ¿Sí? Y bueno, primero, obviamente, hacer una buena evaluación nutricional, ¿sí? Pesquisando, relevando todos estos puntos que yo les decía de, bueno, tiene apetito, no, en qué mesa come, está cómodo, duerme bien, tiene prótesis, tiene dificultad para tragar alimentos. Bueno, una vez que tenemos toda esa evaluación bien completa, con la mayor cantidad de datos que pudimos relevar, pasamos a lo que es
el armado del plan alimentario, sí, dentro de el menú institucional que tenemos. Es decir, dentro de las opciones que salen diariamente, uno va seleccionando los alimentos que consideramos mejor para poder aumentar esos depósitos de hierro, ¿sí? Y bueno, también sugerimos el acompañar con frutas cítricas. Obviamente que siempre estamos, por eso, trabajando interdisciplinariamente con el médico, viendo si se necesita una suplementación o no, pedidos de laboratorio para ver si los valores se van modificando, van mejorando o no. Así que bueno, eso es más o menos cómo trabajamos en residencias de larga estadía. Muchas gracias, muy clara la charla, muy interesante. Lo más importante es que esto va a quedar grabado, así que cuando la quieran volver a escuchar pueden ingresar al canal de YouTube y van a poder verla. Te agradecemos mucho, Julieta, licenciada en nutrición, Julieta Mancini, gracias por estar. Bueno, no sé si vos querés cerrar con algo más o querés hacer alguna reflexión. Yo después paso a los auspiciantes y agradecer. Primero vos. Va. Sí, no, simplemente agradecerles, bueno, a ustedes por la convocatoria y bueno, y a todos los que se conectaron por el interés. Y bueno, los esperamos en los siguientes encuentros. Gracias, Juli. Bueno, nosotros vamos a agradecer a nuestros auspiciantes que hicieron posible también esta charla. Obviamente el Hogar Ledor desde el área académica, la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, la Red de SAM Internacional de Enfermería, que es la Red en Salud del Adulto Mayor, el Colegio de Profesionales de Enfermería del Sur de Santa Fe. Muchísimas gracias por auspiciarnos, gracias por este espacio. Les dejamos una plaquita por si quieren hacer alguna consulta y damos por finalizada la charla. Gracias, Juli.